Antes de comenzar, si te gustan los vídeos, recuerda suscribirte. Gracias. El Vaticano acaba de hacer público un documento que, según expertos y medios internacionales, podría cambiar para siempre la forma en la que millones de fieles comprenden su religión, la autoridad papal y los secretos más profundos guardados durante siglos en la Santa Sede. Este informe, dado a conocer hace apenas unas horas, ya está provocando reacciones divididas entre cardenales, obispos, teólogos y creyentes de todo el mundo. Algunos hablan de un acto de valentía histórica, mientras otros lo califican como una traición silenciosa a la tradición milenaria de la Iglesia. Lo que revela este documento es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más delicados y enigmáticos de la historia reciente del Vaticano. A lo largo de este reportaje especial te contaremos con absoluta precisión qué contiene este texto, cómo ha reaccionado la Curia Romana, cuál es el verdadero motivo detrás de su publicación y qué consecuencias podría tener no solo para el catolicismo, sino para la estabilidad política y espiritual de millones de personas. No te vayas, porque lo que vas a escuchar te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la Iglesia y su papel en la historia. Llenaban la plaza de San Pedro con cámaras en mano, selfies y murmullos en decenas de idiomas. Nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, el mundo religioso y político sería sacudido por un anuncio que pasará a los libros de historia. Eran exactamente las 9:36 de la mañana cuando los altavoces instalados a lo largo de la columnata de Bernini, que habitualmente transmiten mensajes litúrgicos o informaciones protocolares, irrumpieron con una voz firme y grave que captó de inmediato la atención de todos. Se convoca a la prensa acreditada y al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede a presentarse con carácter urgente en la Sala Estampa del Vaticano. La comparecencia será encabezada por el secretario de Estado y dará inicio a las 11 horas. Tema: comunicado de extrema importancia. El eco de aquella voz se expandió como una ola por toda la plaza y más allá de las murallas vaticanas. En minutos, los teléfonos móviles comenzaron a vibrar entre los periodistas, los despachos de corresponsales internacionales activaron sus alertas y decenas de cardenales y altos prelados comenzaron a abandonar discretamente sus oficinas para dirigirse al lugar indicado. Algo extraordinario estaba por suceder y nadie, ni siquiera los reporteros veteranos acostumbrados a décadas de coberturas papales, lograba comprender que podía tener tal nivel de urgencia y solemnidad. A las 10:15 de la mañana, la Sala Estampa ya estaba llena. Hombres y mujeres de prensa de todo el mundo ocupaban las primeras filas, cámaras de televisión se alineaban sobre trípodes, micrófonos con los logos de CNN, BBC, Al Jazeera, RAI y Televisa se preparaban para salir en vivo. El ambiente era tenso, denso, casi irrespirable. A diferencia de otras conferencias de prensa habituales, en esta ocasión no se habían distribuido los tradicionales dossiers preliminares que suelen anticipar los temas a tratar. Nadie tenía información concreta. Solo un rumor creciente que recorría los pasillos, que el Vaticano había tomado una decisión histórica, una de esas que ocurren una vez cada siglo. A las 11 en punto, con una puntualidad que solo el protocolo vaticano puede sostener, se abrieron las pesadas puertas de madera y apareció en escena el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Su rostro, habitualmente afable, lucía serio, solemne, casi preocupado. Detrás de él, una comitiva de asesores, monseñores y oficiales de protocolo. El cardenal tomó asiento frente al atril, ajustó sus lentes, sin preámbulo alguno, pronunció las palabras que congelaron a todos los presentes, por decisión directa del Santo Padre, y en ejercicio de su suprema autoridad apostólica, el Vaticano ha resuelto hacer público un documento reservado de naturaleza histórica y doctrinal, aprobado en sesión privada de la Congregación para la Doctrina de la Fe y rubricado personalmente por su santidad en fecha reciente. En ese instante, las cámaras se encendieron, los cronistas comenzaron a teclear furiosamente en sus ordenadores portátiles y los teléfonos móviles vibraron con mensajes que cruzaban el Atlántico en segundos. La expectación era absoluta. El cardenal prosiguió: este documento aborda asuntos cuya trascendencia histórica, espiritual y cultural requiere de la máxima atención de la comunidad católica mundial y de la sociedad internacional. Su contenido será publicado simultáneamente en el sitio oficial de la Santa Sede y distribuido en formato físico a los aquí presentes. Minutos después, un grupo de asistentes distribuyó entre los periodistas un dossier grueso, encuadernado en pasta dura color marfil, con el escudo papal grabado en dorado y la inscripción de Veritate Occulta. Ninguno de los reporteros, muchos de los cuales llevaban décadas cubriendo la vida vaticana, había visto jamás un protocolo tan estricto para la entrega de un documento.
Fue entonces cuando el cardenal Parolin añadió: por respeto a su naturaleza, rogamos que este contenido sea revisado y comunicado con la seriedad que corresponde, dado que sus implicaciones podrían alterar la percepción de hechos largamente considerados como resueltos en la historia eclesial. A las 11:18, con el acto aún en desarrollo, las redes sociales comenzaron a explotar. La etiqueta almohadilla de Veritate Occulta se volvió tendencia global en cuestión de minutos, y los principales noticieros interrumpieron su programación habitual para anunciar que el Vaticano acababa de revelar uno de sus documentos más secretos y esperados. Nadie, absolutamente nadie, podía anticipar el contenido de esas páginas. Pero todos intuían que el día, y tal vez la historia misma de la Iglesia Católica, estaba a punto de cambiar para siempre. El documento abría con una introducción firmada personalmente por el Papa Francisco, en la que se refería a la responsabilidad moral de la Iglesia con la verdad histórica, la dignidad humana y la fe de sus fieles. Aquellas palabras daban paso a una exposición detallada sobre la existencia de archivos secretos en las bóvedas subterráneas de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Por primera vez en la historia moderna, se admitía en un texto oficial que dentro de esos recintos, sellados por siglos y a los que solo podían acceder ciertos prefectos y miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se resguardaban documentos y objetos que, en palabras del mismo documento, guardan información de naturaleza excepcional, sensible y de carácter espiritual y antropológico no compartida hasta ahora con el público. Pero lo verdaderamente impactante llegaba en el segundo capítulo del texto, donde se enumeraban algunos de esos contenidos. Manuscritos fechados entre los siglos IX y XVII describían fenómenos inexplicables observados por comunidades monásticas, desde luces extrañas en los cielos hasta la aparición de figuras luminosas de apariencia humana, presenciadas por decenas de testigos eclesiásticos. En una sección especialmente delicada, el dossier hacía referencia a informes enviados directamente al Vaticano por inquisidores medievales, en los que se detallaban encuentros con entidades de origen no terrestre, que fueron interpretadas en su momento como manifestaciones demoníacas, pero que el documento invita a reinterpretar a la luz de los conocimientos contemporáneos. Si te gusta el contenido del vídeo, no olvides suscribirte al canal. Haz imágenes de la plaza de San Pedro abarrotada y del cardenal Parolin leyendo el pronunciamiento comenzaron a circular en directo, mientras los presentadores intentaban, con rostro de desconcierto, resumir el contenido del misterioso documento de Veritate Occulta. En los foros digitales y redes sociales, la reacción fue aún más vertiginosa. Twitter, TikTok, Facebook y Reddit estallaron en mensajes, teorías y debates incendiarios. Las etiquetas almohadilla Vaticano, almohadilla documento secreto y almohadilla de Veritate Occulta alcanzaron los primeros lugares de tendencia global en menos de una hora. Algunos usuarios se preguntaban si aquello era una elaborada maniobra de distracción, mientras otros compartían extractos y capturas filtradas del documento que, en cuestión de minutos, ya circulaba en PDF en miles de grupos privados de Telegram y Discord. En simultáneo, los gobiernos comenzaron a reaccionar. Desde las primeras horas de la tarde, las cancillerías de países como Estados Unidos, Francia, Rusia y China enviaron solicitudes formales al Vaticano pidiendo acceso completo a los archivos a los que el documento hacía referencia. La Casa Blanca emitió un comunicado oficial en el que declaraba estar analizando con la máxima atención y preocupación las implicancias de las revelaciones dadas a conocer por la Santa Sede. Moscú, por su parte, manifestó en tono más desafiante su derecho a exigir transparencia absoluta en relación a fenómenos y sucesos que conciernen a toda la humanidad. Mientras tanto, en Roma, la comunidad científica y académica se movilizaba sin descanso. Expertos en historia medieval, teología, arqueología y astronomía intentaban interpretar las referencias a fenómenos inexplicables que el documento describía. Algunas universidades organizaron reuniones de emergencia para evaluar el material. El profesor Vittorio Graziani, reputado historiador de la Universidad La Sapienza, calificó el anuncio como el acto más audaz y potencialmente desestabilizador de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. En declaraciones a la RAI, afirmó: "Estamos ante la admisión oficial de que durante siglos existió un aparato de censura institucionalizado que ocultó información crucial sobre la naturaleza de nuestra realidad". Las reacciones de la jerarquía católica no fueron menos intensas. Mientras algunos obispos y cardenales de distintas diócesis se apresuraron a publicar comunicados de respaldo al Santo Padre, otros optaron por un silencio prudente.
Voces conservadoras dentro de la curia expresaron, en privado, su alarma y su desacuerdo con la decisión papal, argumentando que hay verdades que solo Dios tiene derecho a revelar en su debido momento. Un cardenal emérito de Latinoamérica, bajo anonimato, declaró para un medio español: este documento puede fracturar irreparablemente la fe de millones. Hay misterios que nunca debieron exponerse al juicio del mundo profano. La división alcanzó también a comunidades religiosas y fieles laicos. Algunos celebraban el acto como un gesto de valentía moral, un signo de modernización y honestidad institucional. Otros, en cambio, manifestaban temor, desconcierto y hasta indignación. En distintas ciudades del mundo se organizaron concentraciones espontáneas frente a catedrales y templos, donde feligreses exigían conocer la totalidad de los archivos vaticanos. En Madrid, Buenos Aires, Varsovia y Manila se vieron imágenes de fieles arrodillados rezando el rosario frente a imágenes de la Virgen, pidiendo protección y claridad ante lo que describían como la hora más oscura de la Iglesia. La controversia llegó incluso al ámbito académico secular. Filósofos, sociólogos y estudiosos de las religiones debatían en programas especiales de televisión y en foros digitales sobre las consecuencias sociales y psicológicas de abrir una puerta que, tal vez, nadie estaba preparado para cruzar. Algunos advertían sobre posibles pánicos colectivos, sectarismos y conspiraciones en torno a los fenómenos descritos en De Veritate Occulta. Otros llamaban a la cautela, recordando episodios históricos en los que la difusión de conocimientos prohibidos había desatado crisis sociales profundas. Mientras tanto, el Papa Francisco permanecía recluido en la residencia de Santa Marta, sin emitir declaración alguna, rodeado solo por su círculo más cercano de asesores. Los rumores sobre su estado de salud y la posible presión de sectores ultraconservadores dentro y fuera del Vaticano no tardaron en circular. Versiones no confirmadas indicaban que algunos cardenales estaban preparando una carta abierta de protesta y que ciertos embajadores acreditados ante la Santa Sede se habían comunicado de urgencia con sus gobiernos para evaluar las consecuencias diplomáticas de este episodio sin precedentes. El mundo había entrado en una fase de incertidumbre total. Y sin embargo, lo más perturbador estaba aún por llegar. Porque si bien De Veritate Occulta revelaba hechos antiguos, su última página contenía una advertencia firmada por el propio Papa: el presente documento es solo el inicio. En las próximas semanas, se harán públicos otros archivos de similar o mayor trascendencia. Lo que hasta ahora ha permanecido oculto por temor o prudencia, debe finalmente ver la luz. Porque solo la verdad salvará al hombre. Al conocerse esa frase, miles comprendieron que lo que había sucedido ese día en Roma no era un hecho aislado, sino el primer acto de una revelación en cadena que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la historia humana y de todas sus creencias. El documento De Veritate Occulta se hiciera público y desencadenara un terremoto mediático sin precedentes. Comenzaron a surgir filtraciones discretas desde los sótanos mismos de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Contactos anónimos, presuntamente vinculados al personal interno, empezaron a proporcionar detalles acerca del verdadero alcance de esos archivos secretos que, según el documento, habrían permanecido fuera del alcance de la humanidad durante siglos. Y lo que esas filtraciones sugerían resultaba aún más perturbador que las revelaciones iniciales. Se supo que en una sección subterránea denominada en latín Archivum Tenebris, de acceso absolutamente restringido incluso para la mayoría de los cardenales, se resguardaban textos, mapas antiguos, correspondencias papales y objetos que, en palabras de los filtradores, podrían reconfigurar la comprensión de la historia humana y de nuestro lugar en el universo. Estos documentos no solo hablaban de fenómenos inexplicables y apariciones marianas no divulgadas, sino de contactos mantenidos en secreto con civilizaciones desconocidas, menciones a supuestas razas no humanas coexistiendo en zonas remotas del planeta y manuscritos medievales que registraban eventos astronómicos jamás documentados por la ciencia oficial. Tras esa decisión histórica se escondía una grieta profunda, una fractura silenciosa pero irreversible entre dos facciones enfrentadas desde hace décadas en el interior de la Santa Sede. Y ahora, tras siglos de intrigas soterradas, ese conflicto amenazaba con estallar a la vista del mundo entero. Según reportes de fuentes internas, una parte significativa del colegio cardenalicio, sobre todo aquellos vinculados a las viejas órdenes conservadoras de Europa Oriental y América Latina, se mostraba absolutamente opuesta a continuar con las desclasificaciones previstas. Estos cardenales consideraban que las revelaciones no solo ponían en peligro la autoridad moral de la Iglesia, sino que debilitaban su capacidad para mantener el control sobre millones de fieles en una época de incertidumbre social.
Lo que antes era un forcejeo discreto por el control de decisiones estratégicas ahora se había convertido en una guerra abierta, donde se hablaba sin reservas de cisma, de deposiciones secretas y de pactos con actores ajenos al clero. La mañana del tercer día tras la publicación del documento, trascendió que al menos 9 cardenales de alto rango habían solicitado formalmente la renuncia del Papa Francisco a través de una misiva sellada y entregada directamente al decano del colegio cardenalicio. En esa carta, según las filtraciones, se acusaba al pontífice de traicionar los principios sagrados de la discreción eclesiástica, exponer a la Iglesia al caos doctrinal y poner en riesgo la paz espiritual global. Se hablaba, además, de influencias externas y de la sospecha de que ciertas agencias de inteligencia extranjeras habrían infiltrado asesores dentro de la curia para promover una agenda de desestabilización mundial mediante el caos religioso. Lo más alarmante fue descubrir que este frente conservador contaba, presuntamente, con el respaldo discreto de poderosos actores económicos y políticos. Se decía que varias logias internacionales, corporaciones financieras ultraconservadoras y líderes de gobiernos autoritarios habían establecido contacto con los cardenales disidentes, ofreciendo respaldo material y mediático para frenar la cadena de desclasificaciones y, de ser necesario, forzar la renuncia del Papa. Medios italianos como Il Messaggero y La Stampa publicaron notas en las que se mencionaba incluso la existencia de un supuesto plan llamado Operazione Silencio, cuyo objetivo sería neutralizar a los altos prelados reformistas y destruir toda evidencia comprometedora antes de que saliera a la luz. Mientras tanto, en la residencia de Santa Marta, el Papa Francisco permanecía aislado, custodiado únicamente por su círculo de confianza. Los rumores sobre su estado de salud, deteriorado por la presión y los temores de envenenamiento, crecían hora a hora. Algunos periodistas apostados en las inmediaciones del Vaticano afirmaban haber visto entrar discretamente a médicos militares y agentes de seguridad no identificados. Nadie en la curia sabía con certeza qué decisiones tomaría el pontífice ni si cumpliría su promesa de revelar los próximos archivos anunciados en De Veritate Occulta. En las calles de Roma, grupos de fieles se congregaban a rezar frente a San Pedro, mientras en otras partes del mundo se organizaban vigilias, protestas y marchas reclamando transparencia total o, en sentido opuesto, el cese inmediato de las revelaciones. La Iglesia había dejado de ser solo una institución religiosa, se había transformado en el epicentro de una crisis planetaria, un campo de batalla simbólico donde se jugaban intereses de magnitudes inconmensurables. Y mientras los medios especulaban y las tensiones crecían, en los oscuros corredores subterráneos de la Biblioteca Apostólica, se movían sigilosamente figuras que nadie identificaba. Según un anónimo filtrador vaticano, en la madrugada previa al cuarto día, se habría detectado el ingreso de personal no autorizado a una sección sellada desde tiempos de Pío XI. De allí, aseguraba el informante, habrían sido sustraídos 3 objetos y 2 manuscritos considerados altamente peligrosos para la estabilidad pública. No se reveló su contenido, pero se decía que uno de esos textos describía la verdadera naturaleza de una entidad que habría mantenido contacto con líderes religiosos desde la Edad Media, bajo distintas formas y nombres. La noticia no hizo sino avivar el pánico en ciertos círculos teológicos y diplomáticos. Desde Nueva York hasta Moscú, desde Buenos Aires hasta Jerusalén, se organizaban reuniones de emergencia para discutir las consecuencias de este misterio que ya había desbordado las fronteras de la religión para instalarse en el terreno político, económico y hasta militar. Y en medio de ese caos, una advertencia comenzó a circular en pequeños círculos, atribuida a un antiguo manuscrito rescatado del Archivum Tenebris. Cuando el último velo caiga, los hombres verán aquello que nunca debieron contemplar. Y la historia, tal como la conocemos, se disolverá en la niebla. El Vaticano había cruzado un umbral del cual ya no había retorno. Las siguientes semanas serían decisivas. La conspiración estaba en marcha. Los secretos restantes aguardaban. Y el mundo entero se encontraba, sin saberlo, al borde de una revelación capaz de transformar no solo su pasado, sino su futuro. Si te ha gustado el vídeo recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, gracias.